Comunicándonos, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo debemos comunicarnos? Con amor. Hace algún tiempo, tal vez usted lo ha visto en el internet, un reconocido reportero de una de las televisoras más populares de la Ciudad de México se encontraba entrevistando a una mujer de las muchas afectadas por los problemas con los granaderos, y la mujer expresaba el miedo que tenía y había llovido, y el reportero quería mostrar empatía en vivo y destacar la gravedad de la situación, y le pregunta a ella y le dice: señora, y veo que usted está embarazada, ¿verdad? La joven mujer responde con una sonrisa y le dice: no, no estoy embarazada, es panza natural. Y luego añade, para no hacer sentir mal al reportero: no se preocupe, mucha gente piensa lo mismo. Eso, mis hermanos, es lo que llamamos nosotros en México una buena metida de pata. Y seamos honestos, iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos dicho algo parecido? Algo que en lugar de ayudar, empeoró las cosas. Es más, puede ser que hoy, esta mañana, camino a la iglesia, usted dijo algo que en vez de ayudar, empeoró las cosas. ¿Habrá algún valiente aquí que reconozca que esta mañana dijo algo que no debía? A ver, ahí hay un valiente, eso se merece un aplauso, ¿verdad? Los demás, díganos cómo le hacen para ser tan santos, por favor. Yo quiero saber cómo le hacen para ser tan santos. Hermanos amados, el apóstol Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo pone muy claro en su carta a la iglesia. Mire lo que dice, ahí está en su hoja, Santiago 3:5. Léalo conmigo bien fuerte. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y el versículo 7 lo dice: el hombre puede dominar toda clase de fieras, pero nadie puede domar la lengua. Diga esa última frase: pero nadie puede domar la lengua. Lo que el apóstol está hablando aquí, hermanos, es sobre el poder inmenso y el efecto que tienen nuestras palabras. Lo que sale de nuestra boca puede levantar o destruir, puede sanar o herir, puede unir o dividir. Y el día de hoy, hermanos, Dios quiere enseñarnos a hablar con sabiduría del cielo. No se trata solo de controlar nuestras palabras, sino a dejar que el Espíritu Santo transforme lo que hay en el corazón, porque la palabra de Dios dice en Lucas 6:45, en la última parte: de la abundancia del corazón habla la boca. Mire qué dice el 45, está en la pantalla: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hay una historia maravillosa que sucedió hace muchos años en una escuela secundaria de los Estados Unidos. Un maestro le pidió a sus alumnos al terminar el semestre que escribieran una carta a alguno de ellos y hablaran 3 cosas positivas que habían aprendido de sus compañeros de clase. Cada uno de ellos escribió algo de otro compañero. Pusieron frases como: me gusta que siempre fuiste muy amable, siempre haces sentirme parte del grupo, tu sonrisa es contagiosa, eres una persona muy puntual, etcétera. Los jóvenes terminaron la secundaria, continuaron con su vida y pasaron los años, y desafortunadamente uno de los alumnos falleció en un accidente, y en el funeral sus padres, cuando el maestro estaba allí, se acercaron los papás al maestro y le enseñaron algo que habían encontrado en la cartera de su hijo. Era la misma hoja, pero ahora ya gastada y doblada, que aún guardaba con él.
Uno a uno, varios compañeros dijeron: yo también la guardé, yo también la tengo mi hoja en mi cajón, yo lo leía cuando me sentía triste. Y el testimonio de las palabras, hermanos, se convirtieron no solamente en simples palabras de aliento, sino más bien en un tesoro para toda la vida. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere enseñarnos el día de hoy. Santiago nos dice que nadie, absolutamente nadie, puede domar la lengua por su propia cuenta. Tenemos que dejar esto en claro. Solos no podemos. Mientras estemos aquí con vida, nunca vamos a lograr hablar palabras que siempre sanen. Pero la buena noticia, iglesia, es que nosotros los que amamos a Dios sabemos que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es experto en lo imposible. Sin Dios, la lengua es un fuego sin control, dice Santiago, pero con Dios aprendemos un nuevo lenguaje. Un lenguaje que ya no hiere, sino ahora sana. Un lenguaje que no destruye, sino que ahora bendice. Un lenguaje que nace de un corazón rendido a Dios. Que el propósito de Dios no solamente es transformar nuestras palabras, sino transformar nuestro interior. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso, número uno, tenemos que hablar para edificar, no para herir. Lea conmigo Efesios 4:29. ¿Me ayuda? Dice ahí la palabra de Dios. Léalo conmigo. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Para entender mejor este pasaje, debemos remontarnos a una historia del Antiguo Testamento, la vida de un hombre llamado Nabal y su esposa llamada Abigail. Cuando vaya a casa, le invito a que lo busque. Está en el libro primero de Samuel, en el capítulo 25. David todavía no era rey. Saúl lo estaba buscando para matarlo, nos dice la palabra de Dios, y él era un fugitivo. Y mientras estuvo fugitivo, él y sus hombres habían protegido los ganados de Nabal, un hombre rico, pero que era muy malagradecido, grosero y necio. De hecho, hermanos, los nombres en la Biblia, la gente no le ponía nombres a sus hijos sin significado. ¿Sabía usted eso? Nabal significa literalmente insensato. ¿Se imagina un nombre así? Oye, insensato. A ver, ¿qué le gustaría? Oye, tú insensato. Pero así se llamaba. Nabal significa insensato. Y un día David, hermanos, pidió alimento como una muestra de gratitud. Y envió a sus hombres para que hablaran con Nabal, que estaba trasquilando a sus ovejas, y mandó a sus hombres y le dijo: Señor mío, hemos cuidado tus ganados, hemos cuidado tu parcela, y nosotros no hemos pedido nada, pero ahora, mi Señor, si le viene a bien a usted congraciarse con nosotros, mande lo que su corazón desee. ¿Y sabe qué respondió este hombre Nabal? Él dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Lo miró con desprecio, ni siquiera agradeció que habían cuidado sus ganados y no les mandó nada. ¿Alguien de ustedes ha conocido a alguien así, un poquito malagradecido? No voltea a su vecino. No estamos hablando de eso. Y cuando David recibió la noticia, la Biblia nos dice que él se molestó y le dijo a sus guerreros: enfilen su espada, porque vive Jehová, que mañana a esta hora ninguno de los hombres de Nabal ni él mismo
quedará con vida. La historia nos dice que uno de los criados se agarró un caballo y fue y encontró a Abigail, la esposa de Nabal, y le contó lo que había pasado. Y Abigail, hermanos, siendo una mujer sabia y sensata, vino delante del Señor David, y cuando llegó a donde estaba él, la Biblia dice que se humilló delante de él y le habló con palabras, escuche, humildes, palabras sensatas, palabras de honra. Y la Biblia nos enseña que Nabal usó su lengua para provocar, pero Abigail usó su lengua para traer paz. Proverbios capítulo 15, versículo 1 nos dice: la respuesta suave calma la ira, pero la áspera hace subir el furor. Abigail no gritó, no manipuló, no reaccionó. Ella entendió, hermanos, escuche esto, que a veces una sola palabra dicha con amor puede evitar una tragedia. ¿Me escuchó, iglesia? A veces una sola palabra dicha con amor puede evitar una tragedia. Y hay personas que dicen: pastor, yo no grito, yo así hablo. Pero mi querido hermano, hermanita, si usted hablara más fuerte, yo estoy seguro que le mandan una multa por contaminación auditiva. Y otros no gritan, pero con el silencio o con su sarcasmo. Y hoy en día, hermanos, es muy famoso el ser pasivo-agresivo. Decir algo para herir, pero de una manera calmada, para poder zafarse. Y la Biblia dice, eso no viene de Dios. Debemos usar nuestras palabras para edificar, y a veces frases que suenan cristianas, pero no lo son. Ahí le voy unos ejemplos. Yo ya oré, ahora ya ves tú qué quieres hacer. Suena a fe, pero en realidad es juicio encubierto. Es una manera de deslindarse sin compasión. ¿O qué tal cuando alguien dice: qué bueno que Dios te está humillando así, a ver si así aprendes? En vez de consolar, hermanos, esa palabra se está usando para justificar el dolor del otro. ¿O qué tal el decir: bueno, yo ya perdoné, pero no olvido, porque no soy Dios? Y puede sonar sabio, hermanos, pero a veces eso encierra resentimiento no resuelto. Y esas palabras, hermanos, solo generan culpa. ¿Qué le parecería si yo como pastor dijera aquí muy amablemente? No me lo vaya a tomar a mal, es un ejemplo, así muy pasivamente: los que aman a Dios en verdad vienen puntuales antes de las 12 del día. ¿Sabe qué estoy diciendo? Que los que vinieron después de las 12, ¿qué? ¿Quiénes vinieron después de las 12? A ver, descúbranse quienes no lo aman. Ahí están. Iglesia, levante su mano, vamos a orar por ellos. ¿Se da cuenta? Pasivo, agresivo. Y el púlpito no está para eso. Yo no sé por qué usted vino después de las 12. Puede ser que se levantó muy tarde y allá usted con Dios. O puede ser que hoy en la mañana usted fue a trabajar, hizo varias cosas que necesitaba hacer y vino corriendo con agradecimiento a la casa de Dios. Y por eso, hermanos, en la familia muchas veces nosotros usamos ese método pasivo-agresivo como para decir: bueno, yo ya estoy en otro nivel, ahora tú te encargas. Y Efesios 4:29 dice: hablen palabras que sean de edificación. Si usted ha visto, hermanos, la película The Blind Side, ¿alguno de ustedes lo ha visto acá? Está basada en una historia real, ¿sabía? Es la historia de Michael Oher, un joven que creció en un entorno marcado por el abandono, la pobreza y la falta de amor. Su mamá adicta,
vivía en su niñez de casa en casa, sin un lugar estable, sin rumbo, sin que nadie creyera en él, con la misma ropa, los mismos zapatos, hasta que una familia cristiana, la familia Tuohi, no sé si lo estoy pronunciando bien, lo vio. Y no solamente le abrieron las puertas de la casa, lo llevaron a su casa, pero más que abrirle las puertas de su casa como un homeless, le abrieron las puertas de su corazón. Lo invitaron a sentarse a la mesa con ellos. Y cuando él, hermanos, marcado por el fracaso y la derrota, la mamá adoptiva le decía: tú no eres una carga, tú eres parte de esta familia. Tú puedes hacer más de lo que crees. Yo creo en ti. Y esas palabras, querida iglesia, marcaron la vida de Michael. Poco a poco este joven comenzó a crecer en su vida y a creer que su vida tenía valor. Sus notas mejoraron, su autoestima se levantó y con el tiempo llegó a ser uno de los jugadores de la NFL, logrando lo que parecía imposible. El éxito de este joven no estuvo cuando llegó a ser famoso, sino en la vida de una mujer que le hablaba y le decía: yo creo en ti, tú no eres una carga, tú eres parte de esta familia. Y querida iglesia, yo quiero invitarle en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo creo fielmente que ha llegado el tiempo de empezar a edificarnos unos a otros. Debemos entender que tal vez hay un Michael en la casa que necesita que nosotros los padres le digamos: hijo, yo creo en ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Soy bendecido porque tú eres mi hijo. Soy bendecido porque tú eres mi hija. Un cónyuge en la casa que necesita escuchar de su esposo o de su esposa que le diga: estoy orgulloso de ti. Agradezco a Dios por todo lo que has hecho estos años trabajando. Un esposo que le diga a la esposa: alabo a Dios por tu vida. Si yo no me hubiese casado contigo, mi vida estaría perdida. Tal vez sus hijos, más que un regaño, más que decirle: deja de hacer esto, siempre estás haciendo otro, necesitan a un padre que comience a afirmarlo y que comience a hablar vida en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, hermanos, es un buen día para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar y que nuestra boca se convierta en un instrumento de edificación. Para poder lograrlo necesitamos el número 2. Con Dios aprendemos un nuevo lenguaje. Iglesia, ¿cómo dije? Con Dios aprendemos un nuevo lenguaje. Lea conmigo Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué? La lengua. Es un mal turbulento y ¿qué, hermanos? Tiene que leerlo conmigo. ¿Y qué? Y lleno de veneno. Cómo hemos sido lastimados con las palabras. Hermanos amados, la palabra de Dios es verdad y lo afirma. Y nos dice que la lengua por sí sola es indomable. Y no porque Dios quiera condenarnos, sino para mostrarnos que necesitamos una intervención sobrenatural. Con el permiso de nuestro hermano Sergio, yo quiero hablar de su testimonio. ¿Me permite, hermano? Hace 2 semanas tuvimos una reunión acá de varones. Y algo lindo de las vigilias es que podemos hablar y podemos ver las vidas de las personas que tal vez no son parte de una historia, sino que nosotros los conocemos. Y nuestro hermano nos comentaba que él era muy mal hablado, ¿se acuerda? Él nos decía: yo tenía rencor hacia mi madre, yo tenía rencor hacia mi familia, yo era una persona muy grosera, muy mal hablada, hasta que me invitaron a un concierto y yo no quería ir. Si digo algo mal, usted corrige más al rato. Y dijo: y yo no quería ir al concierto, pero al final de cuentas fui, y cuando estaba en el concierto, dice, la persona que estaba hablando, Dios la usó y dijo una palabra que tocó mi corazón,
Y ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Lo que me bendijo fue lo que el hermano dijo. Cuando yo salí de ese lugar, salí como una nueva persona. Mi vocabulario había cambiado y desde ese día hasta el día de hoy, nunca se me ha salido una mala palabra de mi boca porque Cristo hizo la obra. Querida iglesia, yo quiero decirle que el día de hoy puede ser el día de su cambio. Vivimos en un mundo tan negativo, en un mundo que todo lo que nos dice es: nunca lo vas a lograr, eres un fracasado, así naciste, estás herido de por vida, nunca vas a salir a nada, mira, no vas a saberlo. Nosotros necesitamos estar protegidos bajo la presencia del Espíritu Santo, hermano. No se trata de hablar, hermanos, menos, sino se trata de ser transformados desde adentro. El problema de la lengua no es la lengua, es el corazón. El corazón necesita cambiar. Algunos dicen: pastor, yo mejor no digo nada, me quedo callado para no meter la pata. Pero el silencio, hermanitos, no es sanidad. Lo que necesitamos no es tener un tapabocas en la boca, lo que necesitamos es un nuevo corazón. Necesitamos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven a mi vida y cámbiame, porque yo solo no puedo. Y Dios, hermanos, ha prometido darnos un nuevo lenguaje. ¿Sabía usted eso? Dios nos ha prometido dar un nuevo lenguaje, una nueva manera de hablar. Gálatas 5, 22 y 23 nos lo dice claramente. Dice la palabra de Dios, mira, ahí está en su hoja, léalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu, también está en la pantalla. Mire lo que dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas, hermanos, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. Hermanos, imagínense hablar desde ese lugar. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios toma nuestra vida y produce paciencia, sus palabras, hermanos, comienzan a ser más suaves. Cuando hay amor, nuestras palabras corrigen sin aplastar. Cuando hay mansedumbre, podemos decir verdades sin destruir. Y cuando hay dominio propio, sabemos cuándo hablar y cuándo callar. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Me acuerdo de Pedro. ¿Cuántos han oído del apóstol Pedro en la Biblia? Pero ¿quién era Pedro, querida iglesia? ¿Ha leído la biografía de este hombre? Primero que nada, era un hombre impulsivo. Hablaba sin pensar. Se atrevió a regañar a Jesús. ¿Qué le parece eso? Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea asesinado y resucite al tercer día. Y Pedro, hermano David, llamó al Señor aparte. Y ahí cuando estaba le pegó una regañada al Señor y le dijo: eso no te va a suceder. Yo me voy contigo hasta la muerte. Y si es necesario morir contigo, me voy a morir contigo, pero ninguna cosa a ti te acontezca. Y el Señor le responde, le dice: apártate de mí, Satanás. A Pedro. Algunos dicen: no se lo dijo a Satanás. No se lo dijo a Satanás, se lo dijo a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba hablando desde la carnalidad. Para Pedro lo peor que podía pasar es que su maestro muriera, porque él no entendía que Jesús no vino, hermanos, a establecer un reino terrenal. La Biblia dice que Jesús vino a morir para que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpiara de todo pecado y de toda maldad. Jesús dijo: nadie me quita la vida. No lo mataron los romanos. Jesús dijo: yo la doy para salvación de muchas personas. ¿Y qué tal Pedro cuando le cortó la oreja? Si no en vano dicen que es el primer torero de la Biblia porque cortó oreja. Obviamente, estoy bromeando, ¿ah?
Pero él cortó la oreja. Cuando llegaron a agarrar al maestro, sacó su espada y cortó la oreja. ¿Y qué tal, hermanos, en Mateo 26, cuando Jesús estaba en el pórtico y lo habían abofeteado y golpeado? Y dice la palabra del Señor que le dijeron a Pedro: tú estabas con él porque tu manera de hablar te delata. Y él dijo: no, yo no lo conozco. Y más al rato en la fogata: yo sé que tú estabas con él porque nosotros te vimos que estaban con él. Y Pedro: yo no lo conozco. Y la tercera vez, hermanos, él sacó unas palabras: egen, teken, uparsin. Hermanos, esa era la peor maldición que se podía expresar en hebreo. Lo que él dijo: a él ni siquiera lo conozco. La declaración es tan fuerte que ni siquiera le quiero decir lo que significa. Y Jesús lo quedó viendo. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Este era Pedro. Pero ¿qué tal después del Pentecostés? Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios bajó sobre la vida de los apóstoles y tomó la vida de Pedro. Y Pedro fue el primero que se puso a predicar, a consolar, a edificar la iglesia. Querida familia, el mismo Pedro que maldecía, ahora bendecía. Quiero animarle, hermanos, a usted: su historia no ha terminado. Si usted es de los que piensa: pastor, yo no puedo cambiar. He intentado cambiar, pero no puedo. He querido controlar mi lengua, pero no puedo. Hermanos, yo estoy aquí para animarle. Lo que usted necesita es un cambio de corazón. Y esa boca que usted ha usado para maldecir, para herir, para lastimar, Dios quiere usarla para que ahora usted comience a bendecir. Y solo se logra a través de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que la iglesia cristiana, cuando nosotros venimos acá, nunca usted me va a escuchar a mí hablar de religión. Porque la religión, hermanos, reforma, pero no transforma. El hábito no hace al monje. Lo que el Señor quiere es transformar nuestra vida. Y Cristo no es religión, Cristo es relación. Él no se queda en el templo cuando nos salimos, Él se va con nosotros. Él está con nosotros. Y lo único que Él nos pide de nosotros es: abre tu corazón. Permite que la presencia del Espíritu de Dios comience a transformar tu vida. ¿Y sabe cuál es la evidencia, hermanos? Cuando usas las palabras ya no para controlar, sino para guiar con sabiduría. Ya no corriges por culpa, sino con amor y esperanza. Ya no castigas con silencios. Ahora practicas la comunicación con propósito y gracia. Hermanos, tu hogar comienza a sanar cuando cambias de idioma. El idioma del enojo, el idioma del rencor, el idioma de las heridas, al idioma del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Por eso la palabra nos confronta con la lengua: ¿bendecimos o maldecimos? Santiago 3, 9 y 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos confronta con una verdad incómoda, hermanos. La misma boca que el domingo canta: Dios es bueno, el lunes dice: eres un inútil, no sirve para nada, promoviendo el espíritu de Paquita. ¿Cómo es posible, hermanos? Dice Santiago, no lo digo yo,
que de la misma fuente salga agua dulce y amarga. El problema, hermanos, no es solo la contradicción, sino un corazón no sanado. La Biblia nos habla de Moisés en el último momento para entrar a la tierra prometida. La Biblia dice que el Señor le dijo: háblale a la roca para que mi nombre sea exaltado. Y lo único que Moisés tenía que hacer es decirle a la roca: roca, trae agua para el pueblo, y la gente hubiese glorificado el nombre de Dios. En vez de eso, él se llevó la gloria. Con el enojo que tenía, agarró su bastón y golpeó la roca y diciendo: soy yo Dios para que les dé agua, soy yo Dios para que les tenga que cargar a ustedes. Y el agua salió, y el agua empezó a salir de la roca, y la gente se maravilló y dijeron: ¡oh, qué hombre es este Moisés! Me molesta, hermanos, me molesta cuando siervos de Dios se paran como si fueran ellos el siervo de Dios. El único que merece la gloria fue el que murió en esa cruz por nosotros. Él es el único que puede transformar. Mis palabras no hacen nada. Mis palabras no surgen ningún efecto a menos que vengan acompañadas por el poder del Espíritu Santo. Y cuando van acompañadas por el poder del Espíritu Santo, entonces el cambio sucede, querida iglesia. Dios desea de usted y de mí, iglesia, que nosotros comencemos a cosechar ahora palabras que edifican, que sanan, que levanten. Alguien aquí necesita salir de este lugar y decir el día de hoy: no voy a perder mi bendición por no saber hablar. No voy a perder a mi familia por no saber hablar. No voy a perder lo que Dios tiene para mí por no saber hablar. Lo que debemos hacer, hermanos, es entender el día de hoy que con nuestra fuerza nunca lo lograremos. Pero todo es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Cuando le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo, nuestra vida cambia para siempre. Olvídese de lo que ya pasó. Pablo apóstol dice: solo una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. Y si usted no oyó mi mensaje el domingo pasado, le invito a que lo busque en la página de Facebook. Hablamos sobre cómo sanar nuestras heridas. Y deje atrás el pasado y comience a caminar hoy con una decisión. Decida hablar vida en su hogar. Decida ser una fuente de afirmación, no de condena. Decida ser un reflejo de Cristo en cada palabra que sale de su boca. Dios no nos creó para vivir una vida miserable, hermanos. ¿Me escuchó, iglesia? Dios no nos creó para vivir una vida miserable. Muchos van a llegar al cielo y cuando estén en el cielo dirán: qué bueno que llegué, y se olvidaron que Dios nos dejó esta tierra para que vivamos plenos. Para que vivamos contentos y felices de saber que Dios nos permitió la vida eterna, no en la muerte, sino desde que estamos vivos. Cuando estamos aquí y cuando estamos con el Señor, nunca se me olvidan las palabras del hermano José Papo Rivera, porque a mí me gusta mucho la música de salsa y él canta salsa cristiana. Y me encanta lo que él dice: los caminos del Señor son sabrosos. Esa es la vida con Cristo. No es una vida exenta de problemas. No es una vida exenta del dolor. No es una vida donde todo es color de rosa. Pero es una vida, hermano, marcada por el Señor, donde el Espíritu Santo nos renueva. Cierre sus ojos, iglesia.
¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió la ayuda al Espíritu Santo para hablar palabras que edifican? ¿Cuándo fue la última vez que usted se propuso ser bendición para su hogar y eliminar palabras que hieren, lastiman y destruyen? El Espíritu de Dios está aquí. Él desea que nosotros digamos: Espíritu de Dios, ven a mi corazón. Yo quiero que usted ore conmigo, y ahí en su voz repita conmigo estas palabras si quiere hacerlo. Ore: Señor amado, hoy reconozco que muchas veces he usado mis palabras sin pensar. He herido cuando debía sanar. He guardado silencio cuando debía afirmar. Y he hablado con dureza cuando tú me llamabas a hablar con ternura. Dígale conmigo: Padre, te pido perdón por cada palabra que ha traído confusión, enojo, tristeza a mi hogar. Sana, Señor, nuestros corazones lastimados por lo que dije o por lo que no supe decir. Dígale conmigo a Dios: transforma mi boca, pero antes transforma mi corazón. Que mis palabras reflejen tu gracia. De hoy en adelante quiero vivir en tu verdad y en tu amor. Señor, hazme un instrumento de edificación en mi familia. Que en mi casa se respire un ambiente de honra, de afirmación y de esperanza. Espíritu Santo, lléname de sabiduría para hablar lo que edifica. Guíame a corregir con amor, a afirmar con fe. Ayúdame a sembrar palabras que produzcan fruto eterno. Diga conmigo: hoy decido hablar vida. Hoy decido hablar vida. Hoy decido ser un canal de bendición para los que me rodean. Y creo fielmente que veré cosechas de restauración en mi familia, porque a partir de hoy mis palabras serán sembradas con propósito. Es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén.